Donde se produce la noticia, ahí está NotiActualidad Global, noticia minuto a minuto. Así han hablado en su toma de posesión sobre la corrupción los presidentes dominicanos desde el año 1978 al año 2020. Con estas palabras sobre la corrupción inicia su gobierno el presidente Dr. Joaquín Balaguer en 1986. No voy en estas palabras inaugurales a dirigir reproches al gobierno saliente. Repudio con todas las fibras de mi ser el espectáculo primitivo de otras veces. No voy a ofender a las misiones extranjeras aquí presentes, ni voy a rebajar la dignidad jerárquica de esta ceremonia de cambio de poderes con referencias sectarias y con soberbias o exabruptos de ocasión. Aquí no, en esta cita histórica no. Esta es una ocasión de concordia personal, de continuidad democrática, de afirmación constitucional, de confirmación republicana. El octavo reto, el octavo desafío que tenemos que afrontar en el curso del presente año, en los próximos, según el episcopado, es el del peculado. Poco es lo que hay que agregar a lo mucho que se ha escrito en nuestro país en los últimos tiempos sobre este tema espinoso. Lo primero que habría que decir es que no se trata de una lacra exclusiva de nuestro país, sino de una lacra que existe también en la mayoría de las naciones latinoamericanas. Entre ellas, algunas de las más ricas y de las más desarrolladas. Pero lo que aquí ocurrió entre 1982 y 1986 fue algo tan insólito y adquirió dimensiones tan escandalosas que el enriquecimiento ilícito se ha convertido desde entonces en una especie de complejo o en una suerte de obsesión para el pueblo dominicano. El instinto popular, siempre alerta y siempre vigilante, ha comprendido que si esos crímenes permanecen sin sanción, nos arriesgaríamos a perder la credibilidad en las organizaciones políticas y en los hombres públicos. Y lo que es aún peor, nos arriesgaríamos a perder los progresos que hemos hecho desde 1961 hasta la fecha para organizarnos como sociedad democrática.
el precio de esos progresos ha sido muy alto para el pueblo dominicano, pero lo ha sido especialmente para la juventud que se inmoló en el ostracismo, para la que perdió la vida en las montañas de Constanza y en las playas de Maimón y de Esterón. Contrariamente a lo que ocurre en el famoso drama de Lope de Vega, que lleva por título Fuente Ovejuna, la culpa de la actividad delictuosa no recae sobre la comunidad en conjunto, sino específicamente sobre los miembros de la Judicatura Nacional, especialmente sobre los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, quienes tienen en sus manos la forma de eliminar por la vía disciplinaria las lacras que hoy afean, escarnecen y afrentan a ese poder del Estado. Confiemos, pues, en que un día el índice popular no tendrá que levantarse para lanzar a los miembros de nuestra judicatura la acusación de que han vendido sus togas jugando a los dados sobre ella, como jugaron a los dados los fariseos sobre la túnica del justo de los justos, muerte en cruz para salvar y para redimir al mundo. Un tradicionalista dominicano, César Nicolás Benson, en su libro Cosas Añejas, describe un episodio histórico que se inicia con este interrogante: ¿quién mató al padre Canales? Y enseguida la respuesta: la justicia. Y así termina en el año 1996. Otro caso importante fue la Hidro-Québec. Durante las últimas gestiones del fallecido presidente Joaquín Balaguer sonaron dos escándalos de manera particular: el desfalco en la Dirección General de Aduanas y el contrato con la empresa canadiense Hidro-Québec. En el año de 1991, el gobierno de Joaquín Balaguer se vio obligado a rescindir el contrato para la concesión, rehabilitación y exploración de redes eléctricas con el consorcio canadiense Hidro-Québec, luego de denuncias por sobrevaluación del proyecto superior a los $25 millones. La empresa retiró $20 millones que el gobierno había depositado como garantía en un banco en Nueva York. Sin embargo, por el caso no hubo acusados ante la justicia. Mientras que en el año de 1995 fue sometida a la justicia la directora de aduanas, Anicia Ricci, y otras 21 personas acusadas por desfalco por un monto de $1.000 millones contra el Estado dominicano durante el periodo de 1990 a 1994, pero en el año 2008 el grupo fue descargado luego de que la Dirección de Aduanas retirara la acusación en su contra. Con estas palabras sobre la corrupción inicia su gobierno el presidente Antonio Guzmán Fernández en 1978. Como ya he señalado en ocasiones anteriores, la misma tiene que ser un instrumento del desarrollo y no un freno para esto. Por estas razones,
he propugnado por una descentralización de la administración pública que nos permita simplificar y agilizar los trámites administrativos. También he abogado por una revalorización de la condición del servidor público y para ello estudiaremos las posibilidades y los mecanismos para establecer el servicio civil y la carrera administrativa. Los funcionarios y los empleados públicos, tal como señalé al principio, deberán caracterizarse por el cumplimiento estricto del deber y sobre todo por la honestidad con que desempeñen sus funciones. Quien les habla actuará con energía en aquellos casos en que compruebe corrupción administrativa. Y así termina su gobierno en el año 1982. En estos momentos se aproxima la entrada principal del Palacio Nacional de Gobierno el cortejo fúnebre con los restos de don Antonio Guzmán Fernández, quien fuera esta noche el excelentísimo señor presidente de la República y quien falleciera trágicamente. La noche del 3 de julio de 1982, un disparo retumbó dentro del despacho presidencial. Faltando solo 43 días para terminar su mandato, el presidente Antonio Guzmán se encerró en el baño de su oficina y allí se realizó un disparo en la cabeza. El presidente aún estaba vivo cuando llegó al quirófano, pero los intentos de los cirujanos por salvarlo fueron en vano. Las primeras horas tras el suceso fueron de gran incertidumbre, pues los ciudadanos solo sabían que el presidente había muerto, pero no en cuáles circunstancias. En ese momento se temió incluso que se tratara de un golpe de Estado. Esa duda fue despejada por el vicepresidente Jacobo Masluta, quien dirigió un mensaje a la nación a las 9 de la mañana para confirmar la trágica noticia. El país estremecido asistió al funeral del mandatario que había logrado la transición hacia la democracia luego de los sangrientos 12 años de Balaguer. Se aprecia doña René Clan de Guzmán, su hija Sonia, su yerno, el licenciado José María Hernández, familiares y amigos. La Guardia Presidencial. Para rendir los honores militares correspondientes a la alta investidura de quien fue hasta ayer el presidente de todos los dominicanos, don Antonio Guzmán Fernández. Las honras fúnebres fueron televisadas. Los dirigentes de su partido y funcionarios de su gobierno se turnaban para hacer la guardia ante el féretro, mientras en las afueras del palacio sus seguidores lloraban su muerte. Numerosas personas del pueblo se están dando cita en la explanada frontal del Palacio Nacional de Gobierno para ofrecer su testimonio de dolor a toda la familia de don Antonio Guzmán Fernández. Siempre se especuló sobre los motivos que llevaron a Antonio Guzmán a quitarse la vida. Con el tiempo, sus familiares y amigos más cercanos han admitido que el mandatario atravesaba una fuerte depresión. Con estas palabras sobre la corrupción inicia su gobierno el presidente Dr. Salvador Jorge Blanco en 1982. El pilar del gobierno que se inicia hoy es el de la lucha contra la corrupción administrativa y gubernamental en sus distintos niveles y manifestaciones. Para ello contamos con toda la ciudadanía.
Pero no puede esta constituirse en una cacería de brujas en la cual los justos paguen culpas de los pecadores. Las voces responsables de la Conferencia del Episcopado Dominicano se unen a las fuerzas que propugnan por sancionar a los corruptos, cuando en la carta pastoral de hace 6 días se expresan, citamos a los obispos. La administración pública debe ser sometida a una continua y eficaz vigilancia. Los corruptos deben ser llevados sin contemplaciones a la justicia pública, ejemplarmente castigados. Y así termina en el año 1986. Recibe la banda presidencial para el periodo 1982-86. Salvador Jorge Blanco, él gobernó con un partido bastante fracturado. Es así como en abril de 1984, mientras los dominicanos vacacionaban por la Semana Santa, los precios de los productos básicos fueron incrementados a consecuencia de los ajustes económicos exigidos por el Fondo Monetario Internacional, con el que se firmó un acuerdo, esta vez stand-by. Los reformistas asusaron eso de manera traicioneras. Lo que empezó como una protesta se convierte en una poblada que termina con la vida de unas 125 personas, cientos de heridos y apresados, grandes pérdidas materiales. Desgraciadamente Salvador Jorge Blanco tuvo que cargar con esos muertos, ¿no? Concluido su mandato en octubre de 1986, su otrora amigo Marino Vinicio Castillo Vincho deposita una demanda querella en la que le acusa de corrupción administrativa y otros delitos. Enfermo, posteriormente Jorge Blanco es trasladado a Atlanta, Estados Unidos, con la anuencia del Ministerio Público. Eso nos acercó muchísimo con familia, porque ya no había para dónde salir huyendo. Es el 27 de noviembre de 1988 en Contumacia, cuando es condenado a 20 años de cárcel. Yo me acuerdo cuando él tomó la decisión de volver para acá, yo le dije, papá, ¿tú sabes que tú vas para eso? Me dice, sí, yo lo sé, y vamos a pasar trabajo. A su regreso al país es hecho preso y dura 1 año en la cárcel preventiva del Ensanche La Fe de esta capital. Y la prisión la toleró, yo lo fui a visitar varias veces a la cárcel y él estaba bien. Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez, exsecretario de las Fuerzas Armadas, son sentados en el banquillo de los acusados. El 19 de abril de 1989 inicia el denominado Juicio del Siglo. Pagó las culpas ajenas, porque Salvador Jorge Blanco tal vez tuvo la debilidad de autorizar algunas cosas, y todos sabemos, algunas compras. Es un 8 de agosto de 1991, con María Severino, presidente de la 7ª Cámara Penal, lo condena a 20 años de prisión por realizar compras a sobreprecio a través del Ministerio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es en el 2001, en el mandato de su compañero de partido, Hipólito Mejía, que el gobierno retira la querella y la Corte de Apelación de Santo Domingo anula las sentencias, alegando que las mismas contenían violaciones a normas sustanciales contenidas en la Constitución de la República relativas al derecho de defensa y al libre proceso. Con estas palabras sobre la corrupción inicia su gobierno el presidente Dr. Leonel Fernández Reina en 1996. El gobierno que hoy se inicia se propone desarrollar una profunda reforma y modernización del Estado. Para eso ha decidido conformar una comisión presidencial pro reforma del Estado, la cual será presidida directamente por quien os dirige la palabra, con la finalidad de darle seguimiento permanente. El objetivo central de la reforma y modernización del Estado dominicano
es el de contribuir a eliminar la corrupción de la administración pública. Finalmente, para atacar de manera directa todos los actos de corrupción que se realizan al amparo de la administración del sector público, se le asignarán al Procurador General de la República funciones especiales para supervisar el programa anticorrupción. Será imprescindible enfrentar con energía y de manera drástica uno de los peores males que afecta el desarrollo de los pueblos y torna ineficaz toda lucha sincera contra la hecatombe de la pobreza, el fenómeno de la corrupción. La corrupción es moral y legalmente inaceptable. Por tal motivo, durante la administración que desde hoy me corresponderá dirigir, tomaremos todas las providencias del lugar para, tal como establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, prevenir, detectar, perseguir y castigar todo acto doloso que atente contra el patrimonio público. Volver a dirigir los destinos de la nación no me alberga ánimo alguno de venganza o de retaliación. He experimentado la amargura de ser perseguido con cizaña e intención destructiva. Sin embargo, eso no ha hecho más que fortalecer mi espíritu contra la vileza y la maledicencia. Así como reafirmar mis convicciones contra el abuso, el atropello y la arbitrariedad. Pero así como nadie será perseguido por razones de revancha política, tampoco esta administración puede convertirse en un nuevo abanderado del borrón y cuenta nueva. La democracia se fundamenta en la rendición de cuentas. Aquel que no tenga las suyas claras, sea del sector público o del sector privado, que sepa desde ya, que sepa desde ahora, que la justicia no será objeto de obstrucción ni de manipulación alguna por parte del Poder Ejecutivo para que actúe conforme a como indican nuestros códigos y nuestras leyes. Como deseo actuar siempre de forma clara y sin ningún enturbamiento o enredo, reitero en esta oportunidad lo que he dicho en otras ocasiones, que nadie me susurre en privado lo que no está en capacidad de decirme en público. Y así termina en el año 2000. El caso del Programa Eventual Mínimo de Empleos, conocido como PEME, ha sido uno de los más sonados en República Dominicana. Este involucró a 4 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y funcionarios en el primer gobierno de esa organización, que fue encabezado por Leonel Fernández entre 1996 y el año 2000. En este caso fueron implicados Diandino Peña, Ivanhoe N.G. Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Inchausti, Noé Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, todos acusados de malversar más de 1.000 millones de pesos. El caso, sometido a la justicia durante el gobierno de Hipólito Mejía, se extendió hasta que el PLD regresó al poder en el año 2004. El gobierno se desinteresó del expediente y los pocos condenados fueron indultados. Con el regreso del PLD al poder en el año 2004,
Nacieron otros escándalos de corrupción y la lista la encabeza Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, exdirector de INAPA y exministro de Obras Públicas, y en la actualidad uno de los principales acusados del caso de corrupción Odebrecht. Junto a él, normalmente figura el caso del senador Félix Bautista. Del senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, se han incoado varias acusaciones y una de las más recordadas es la del año 2015 por supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OISOE, pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia. El ahora senador por San Juan de la Maguana fue sometido a la justicia por la supuesta sobreevaluación de la carretera de Vallejuelo en esa provincia, pero fue descargado en los tribunales del país. El senador Bautista, quien fue reelegido de nuevo, fue acusado también por supuestamente desaparecer 6.500 millones de pesos del caso Sunland, unos 130 millones de dólares que fueron contratados de manera irregular para la construcción de una serie de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El caso no tuvo consecuencias. Por el caso de los Tucanos, los aviones Super Tucanos, fueron sometidos 4 personas, entre ellos el coronel Carlos Piccini, luego de que el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Estado de Estados Unidos suministrara a la Procuraduría General de la República pruebas que revelaron que altos directivos de la empresa brasileña aeronáutica Embraer entregaron sumas de dinero a funcionarios de República Dominicana para agenciarse el contrato de la venta de 8 aviones. Con estas palabras sobre la corrupción inicia su gobierno el presidente Hipólito Mejía en el año 2000. Estoy decidido a poner fin al tiempo de las promesas incumplidas y de las ilusiones convertidas en amargas frustraciones. Voy a gobernar desde una taza de cristal, con transparencia, para que la vigilancia ciudadana sea el testigo de las actuaciones de todos los funcionarios de la administración pública, y puedo asegurar que si en estos próximos 4 años se produjesen actos de corrupción, seré yo mismo quien alentará los procedimientos legales para el castigo merecido. Y puedo asegurar también que para prevenir y penalizar la corrupción, cumpliré con la promesa de crear una Procuraduría Fiscal con jurisdicción en todo el territorio nacional. Lo he dicho hasta el cansancio. Los funcionarios de mi gobierno deben venir a la administración pública a dar de ellos mismos y no a servirse a sí mismos. Quiero encabezar un gobierno capaz de imponer una verdadera moralidad en la gestión administrativa, a fin de que desaparezca la mentira, la doblez, el fraude y el engaño. Ahora bien, si en el pasado se ha incurrido en actuaciones indebidas y en corrupción demostrable, será el Poder Judicial quien tendrá la tarea de investigar y de proceder de acuerdo a las normas legales. No seré yo ni el gobierno que presidiré quienes tratarán de incidir en la conducta de los jueces. No intervendremos nunca en el ámbito del Poder Judicial, de ese poder a cuya independencia y soberanía rendimos el más respetuoso tributo. Y así termina en el año 2004. El Plan Renove fue otro de los grandes escándalos de corrupción, el cual involucró a un grupo de 14 políticos que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Hipólito Mejía, los cuales fueron acusados por estafa contra el Estado. Los involucrados fueron Antonio Marte, quien en las pasadas elecciones resultó ganador de la senaduría de Santiago Rodríguez, así como Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Siquio NG de la Rosa, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio Johnny Morales, Shlomo Ben Top, conocido como Sam Goodson, y Gervasio
de la Rosa. Ese funcionario tiene todo mi apoyo y respeto de la ciudadanía. Y lo que diga Nuria o no Nuria, a mí no me importa. Ese es un funcionario capaz. Diga lo que le dé la gana, esto no es problema. Ese es un funcionario que se queda ahí. Se queda ahí ese funcionario, aunque haya dispendio. ¿Estamos claros? En el gobierno hay corrupción. Lo más probable es que la mayoría de la gente le diga que sí. Yo lo creo, todos son honestos, o la mayoría son, la inmensa mayoría son corruptos, o somos corruptos. Claro. Con estas palabras sobre la corrupción inicia su gobierno el presidente licenciado Danilo Medina en el año 2012. Respeto profundamente la autonomía del Poder Judicial y desde ese respeto promoveré en todas las instancias la cultura de la legalidad y la transparencia. Vamos a fortalecer las capacidades del Ministerio Público en todo el territorio, tecnificando la investigación penal y la persecución del delito. Además, en los próximos días integraremos la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, que sustituirá a la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. Será el órgano responsable de fomentar los comportamientos éticos e íntegros en la administración pública, con potestad para investigar las denuncias de corrupción por el solo rumor público, citar, interrogar, requerir informaciones a entidades públicas y privadas y aplicar sanciones disciplinarias sin perjuicio de lo que corresponde al régimen ético y disciplinario de la función pública y a la Cámara de Cuentas. Además, esta instancia supervisará que los órganos con competencias en las acciones investigativas actúen con la mayor rapidez que espera la población. Hoy quiero hacer énfasis especial en el anuncio del nuevo programa que vamos a poner en marcha. Me refiero al Código de Pautas Éticas, que contribuirá a desarrollar y fortalecer el gobierno ético y moral con el que estoy comprometido. Un código de ética que suscribirán todos los servidores públicos al momento de ser designados en altos cargos, donde cada designado o designada asumirá un compromiso ante mí y ante la sociedad dominicana, a través del cual se establecen las normas básicas de comportamiento que aceptarán cumplir por el solo hecho de ser designado en un cargo. Y así termina en el año 2020. El caso Odebrecht ha tocado a por lo menos 11 países de América Latina, pero en la República Dominicana involucró a 14 políticos, empresarios y legisladores que fueron acusados por la Procuraduría General de la República de delitos relacionados con el caso. Se trata del caso Odebrecht, por el cual en septiembre del año 2019 la Suprema Corte de Justicia inició el juicio contra 6 acusados de recibir sobornos por $92 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana. Por el caso, el juez de instrucción Francisco Ortega impuso prisión preventiva al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, también a Andrés Bautista, expresidente del Senado y alto dirigente del PRM, hoy partido oficialista, al exdiputado del PRD Rudy González, a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, al abogado Conrado Pitaluga y a Ángel Rondón, acusado este último de pagar supuestamente los sobornos de la constructora. A los acusados Radamés Segura y Roberto Rodríguez, exfuncionarios públicos, les fueron impuestas prisión domiciliaria por 9 meses, mientras que a los legisladores señalados, los señores Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, les fue impuesta una fianza de 5 millones de pesos y una prohibición de salida del país. Al final, solo fueron enviados a juicio de fondo Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pitaluga, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez. En otra acusación, en el año 2004, a Víctor Díaz Rúa se le acusó de actos de corrupción y lavado de activos durante el ejercicio de sus funciones como ministro de Obras Públicas. Sin embargo, la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional ordenó el archivo definitivo de las querellas penales en su contra. Otros escándalos de corrupción importantes ocurridos en la República Dominicana
Está el del seguro médico para maestros SENMA y en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA. Este último destapado a raíz del asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez. La nueva saga, el nuevo capítulo de esta saga de corrupción administrativa en el gobierno, parece encabezarla la familia Medina, ya que 2 de sus integrantes han sido apresados y serán procesados a la justicia. Se trata de los señores Alexis y Magali Medina, hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina. También ha sido apresado Fernando Rosa, exdirector del FONPER, Freddy Hidalgo, pasado ministro de Salud, Francisco Pagán, pasado director de la OISOE. Todos estos, repetimos, parte del gobierno de Danilo Medina. Con estas palabras sobre la corrupción inicia su gobierno el presidente licenciado Luis Abinader en el año 2020. Si olvidáramos esos sacrificios, no seríamos dignos ni de mirarnos al espejo sin sentir vergüenza. Tampoco podemos olvidar a todos aquellos que lucharon con determinación por garantizar el respeto a la Constitución y nuestras leyes. No los defraudaremos. Por ello, uno de los primeros decretos que firmaré hoy será para designar una Procuradora General políticamente independiente capaz de hacer lo justo, incluso si todos están en contra, y de evitar lo injusto, incluso si todos están a favor. Un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía exige también la existencia de un régimen justo de consecuencias para aquellos que violen la ley, sin ningún tipo de privilegio o impunidad, y de una distribución socialmente equitativa de los frutos del crecimiento económico y de la riqueza nacional. Y hoy aquí les digo que nuestra democracia ha sido dañada. Y en este punto quiero ser muy preciso, claro y contundente. En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia sus actos. De igual manera, quiero hacerles una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a la disposición de la justicia. Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia, y que se traduce en inseguridad, y ambas tienen que ser combatidas sin tregua. Quiero reiterar para que nadie se confunda que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se comete en el futuro. Estoy comprometido con el pueblo dominicano, con mi familia, con la memoria de mi padre, a encabezar un gobierno transparente y ético, donde el dinero del pueblo se maneje con total y absoluta pulcritud. ¿Cómo crees usted que terminará en el año 2024? Para mantenerte informado, suscríbete a NotiActualidad Global, noticia minuto a minuto.